Muy buenas noches, damos inicio a la clase de Administración Pública. El día de hoy seguimos platicando sobre la forma de organización de la administración pública en México. En la clase pasada platicábamos un poco sobre la centralización respecto a la primera forma y principal de organizarnos en materia administrativa. No debemos olvidar que en México, dada la complejidad en la conformación de su estructura en órdenes de gobierno, pues tenemos a la par con la organización federal, también existe la organización estatal y también la organización municipal. De tal suerte que en nuestro país, aun cuando sean tres órdenes de gobierno diferentes, su forma de organización administrativamente es la misma, es muy similar. La clase pasada, insisto, platicamos sobre la centralización. El día de hoy vamos a platicar sobre la desconcentración administrativa. Esta figura jurídica surge precisamente de una forma en la cual se puede trasladar ciertas acciones o atribuciones en el marco de la competencia que tiene, en este caso, la figura central o la Secretaría de Estado, a efecto de que pudiera generarse más acciones en esta llamada división de trabajo. Hay muchos autores que nos hablan al respecto, entre ellos Miguel Acosta Romero, un excelente experto en materia administrativa, quien nos dice que la desconcentración consiste en una forma de organización administrativa, la cual se le otorgan al órgano, en este caso desconcentrado, determinadas facultades de decisión, pero estas son limitadas. Esto es, sigue habiendo una especie de subordinación, este nexo de jerarquía con el órgano central, pero dada esta división de trabajo, da o delega ciertas facultades decisorias. Sin embargo, esas actividades decisorias evidentemente están limitadas. También les otorgan el manejo autónomo de su presupuesto o patrimonio. Sin embargo, no deja de existir esta subordinación entre el eje central o el órgano central o la Secretaría de Estado con esta otra figura jurídica denominada desconcentración. Existen muchos autores, ¿no?, al respecto, y podríamos pasarnos la clase hablando de todos y cada uno de ellos, pero nos quedaremos con este concepto que, desde mi personal punto de vista, es uno de los más apropiados, más sencillos y más comprensibles, ¿no?, respecto a esta actuación. Al respecto, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, específicamente en su artículo 17, señala que para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de la competencia de cada una de las secretarías de Estado, recordarán ustedes que las secretarías de Estado son las que forman precisamente la administración centralizada. Las secretarías del Bienestar, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Cultura, bueno, y tantas otras que, de conformidad precisamente con esta Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, están dotadas de las atribuciones principales que están depositadas en el titular del Poder Ejecutivo. A diferencia del Poder Judicial o el Poder Legislativo, donde encarnan estas atribuciones en un grupo de personas, en el Poder Ejecutivo es en una sola persona, pero esta precisamente para poder atender este cúmulo de atribuciones y tareas, pues hace una especie de división de trabajo. La primera y principal
rama de esta organización administrativa es precisamente la organización central. Sin embargo, muchas de estas actividades dadas y dotadas a la administración central también son un poco complicadas y hasta un tanto voluptuosas en cuanto a llevar a cabo estas funciones. Y por eso es necesario esta división de trabajo. Y en esta división de trabajo, insisto, se le delegan ciertas facultades, ciertas atribuciones a otros órganos también de la administración pública. De tal suerte que estas secretarías de Estado pueden contar con los denominados órganos administrativos desconcentrados. Se insiste, de acuerdo al mismo concepto que ya vimos de Acosta Romero, estos órganos desconcentrados les están jerárquicamente subordinados a la administración central o a las secretarías y tendrán atribuciones, facultades o tareas específicas para resolver sobre la materia. Esto es, son órganos desconcentrados, ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero que evidentemente el tema principal, la finalidad o el objetivo está dentro del marco de una materia. Esto es, así como existe la Secretaría de Salud que está enfocada a este tema, hay otras dedicadas al turismo, hay otra dedicada a la cultura, otra dedicada al tema de la hacienda. Es decir, hay diferentes ramas o diferentes secretarías que están así divididas por materia. Y en el ámbito de la desconcentración, estos órganos desconcentrados dependen de este órgano central que por la materia, por el tema, están, digamos, son muy similares en cuanto a estos objetivos. Obviamente, en esta desconcentración también les dan facultades para resolver, pero dentro de un ámbito territorial que se determine para el caso concreto. Voy a poner un ejemplo. Todas las secretarías de Estado, todas las que ustedes quieran, tienen sí un órgano central, unas oficinas centrales donde evidentemente despacha el secretario de tal organismo, pero en todo el territorio mexicano, en cada entidad federativa, existe una delegación de esta administración central. Y así tenemos, por ejemplo, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que está evidentemente en la Ciudad de México, las oficinas centrales, así como todas las demás secretarías. Pero en Quintana Roo tenemos una delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Delegación Quintana Roo. Y también tenemos una delegación, por ejemplo, de la Secretaría de Turismo, de la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Educación y todo esto. Estas facultades, pues, están dentro del ámbito territorial. Esto es, Quintana Roo tiene estas facultades y el delegado o la delegada de esta secretaría en el Estado, evidentemente sus facultades están acotadas a este ámbito territorial, como lo es con cada una de las entidades federativas. Así pues, la desconcentración administrativa, su fundamento legal, evidentemente es la Ley Orgánica de la Administración Pública, que está directamente ligada al artículo 90 de la Constitución mexicana. Ahora bien, doctrinariamente, la desconcentración puede clasificarse de tres tipos o de tres maneras. Primero, atendiendo a la materia, que es lo que ya les señalaba, existen secretarías que tienen que ver con turismo, otras con educación, otras con el medio ambiente, otra con la seguridad nacional, otras con cultura, otras con hacienda, y así podemos hablar de muchas cuestiones. Entonces, la primera forma en la que podemos ver esta clasificación, pues es atendiendo a la materia de que se trata. Otras se tratan de por regiones, como ya les explicaba hace un ratito, todas las secretarías de Estado tienen delegaciones en las diversas entidades federativas. Entonces, aquí cada secretaría por esta región, por esta entidad, se puede clasificar. Y finalmente, también pudiéramos hacerlo por servicio, ¿no?
como ya les decía, y ahorita lo vamos a platicar, hay un tema elemental o una figura jurídica elemental que se llama la sectorización. La sectorización, lo vamos a explicar un poquito más adelante, pues es justamente esta rama o materia que está vinculado directamente con el órgano central. Esto es, si por ejemplo hablamos de temas de educación, todos sabemos que la Secretaría vinculada de manera directa en atención a este tema, pues es la Secretaría de Educación Pública. Y existen muchísimas instituciones como el Instituto Politécnico Nacional, que evidentemente es una institución de nivel superior, en el cual obviamente su objetivo principal es la formación de personas en el ámbito profesional, ¿no? Entonces, obviamente tiene que ver con la educación y evidentemente está ligada al sector educativo. Entonces, estas son las tres formas en las cuales se pueden clasificar. Obviamente, esto a nivel doctrinal. Ahora bien, ejemplos, ¿no? Secretaría de Cultura. No estoy diciendo que son las únicas, hay más. Esto, obviamente, cada año la Secretaría de Gobernación, a través de la Presidencia de la República, se emiten los acuerdos eminentes para verificar cuáles son precisamente los organismos que integran la Administración Pública Federal. En el caso de la Secretaría de Cultura, por ejemplo, tenemos al Instituto Nacional de Derechos de Autor, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y otras más que son instituciones de la Administración Pública Federal, cuya calidad es ser órganos desconcentrados. ¿Desconcentrados de quién? Pues en este caso, del órgano central, que es la Secretaría de Cultura. Si se dan cuenta, esta secretaría, pues el objetivo, valga la expresión, pues es todo lo relativo a la cultura y las artes. Y en ese sentido, esta materia en específico pudiera tener tantas ramificaciones, pero que están vinculadas al tema de la cultura. Y si bien tanto el INDAUTOR como el INAI, el INVAL y todas estas que pertenecen a la Secretaría de Cultura tienen facultades específicas, en este caso por la materia, lo cierto es que están subordinadas de manera directa a la Secretaría de Cultura. Esto es, dependen de alguna otra forma de la Secretaría de Cultura. En este sentido, todas estos órganos desconcentrados, si bien, insisto, tienen facultades para poder tomar algunas determinaciones, las mismas están limitadas, en este caso, a la materia en específico, pero siempre rinden cuentas o informes, en este caso, a la Secretaría de Cultura. Hay muchas más instituciones que dependen de la Secretaría de Cultura y aquí nada más traemos como ejemplos a qué nos referimos con órganos desconcentrados. Por ejemplo, también podríamos hablar de la Secretaría de Educación Pública como un órgano central, pero que de ellos dependen, por ejemplo, el Instituto Politécnico Nacional, como ya lo había explicado con anterioridad. También hablaríamos de la Universidad Pedagógica Nacional, ¿verdad? Que también, insisto, son instituciones que se dedican al servicio de la educación y que evidentemente están relacionadas o sectorizadas con el tema de la Secretaría de Educación Pública. En el mismo sentido, ambas instituciones, así como todas las demás órganos desconcentrados, pues tienen facultades, en este caso en el IPN o el UPN, para realizar las acciones inherentes a la actividad o al servicio que están prestando, pero sí están subordinadas al tema de la Secretaría de Educación Pública o a la SEP, como se le conoce. Bien, esta es por una parte, ¿no? Y los órganos desconcentrados juegan un papel importante en este tema. Ahora bien, pasamos a hablar sobre los organismos
paraestatales. Entendido este concepto como la forma en la que el Estado participa dentro de estas acciones. Su fundamento constitucional lo podemos ver en el artículo 90, que dice que la administración pública federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida para tal efecto el Congreso de la Unión. Ya, como hemos platicado al inicio de esta clase, sobre que la administración centralizada está integrada, obviamente, por la Oficina de la Presidencia de la República, por las Secretarías de Estado, por la Consejería Jurídica y también está integrado por estos órganos reguladores en materia energética. Esta explicación ya la vimos con anterioridad. También dentro de la administración centralizada, como ya lo explicábamos, están los órganos desconcentrados. Ahora bien, pasamos a la segunda parte de la administración pública en México. Vuelvo a insistir que si bien aquí nos estamos refiriendo a la administración pública federal, a nivel estatal y a nivel municipal siguen este mismo parámetro, esta misma forma de organizarnos administrativamente en el ámbito público. El fundamento constitucional, insisto, lo podemos ver en el artículo 90. ¿A qué ley refiere este artículo 90? Precisamente a la ley orgánica de la Administración Pública Federal, de la cual ya hemos platicado. Esta ley, en efecto, es la normatividad que establece las bases de la organización pública, ¿no? Y que así como a nivel federal existe una ley orgánica, también en Quintana Roo y en cualquier entidad federativa podemos encontrar leyes orgánicas que regulen precisamente la administración pública estatal y también existe reglamentación interna en el ámbito municipal que también, valga la expresión, considera esta forma de administrarse a nivel municipal. Distribuye esta ley orgánica los negocios del orden administrativo de la federación, e insisto, también lo hacen a nivel local y a nivel municipal, y estas atribuciones que tienen las secretarías de Estado, las cuales son quienes integran el órgano central. Y también define las bases generales de creación de entidades paraestatales y también establece las bases para la intervención del Poder Ejecutivo Federal en la operación de todo ello. No debemos olvidar que en esta división de poderes que está en nuestra Constitución hay un Congreso de la Unión que formalmente tiene la atribución de formar leyes. Tenemos un poder judicial en el cual formalmente tiene la atribución de resolver controversias entre las partes y tenemos un poder ejecutivo que ejecuta las acciones y que ejecuta lo que la ley establece, pero está depositado en una sola persona. Evidentemente, esta sola persona por sí misma, pues no podría ejecutar todas las acciones que por constitución y por ley le compete realizar al Estado. De ahí que para que el presidente o presidenta de la República pueda intervenir en la operación de toda la administración pública, debe haber esta división de trabajo y la fuente que da esta distribución de facultades es precisamente la ley orgánica, ¿no? Y ahí es donde tenemos la fuente legal de la administración pública y en este caso hablando de los órganos paraestatales. Esta ley orgánica de la que hemos hecho referencia, en su artículo 90, vuelve a matizar lo que ya la propia Constitución mexicana había señalado. Las dependencias y entidades de la administración pública, centralizada y paraestatal, ya platicamos un poquito sobre la administración centralizada, conducirán sus actividades en forma programada.
Como en cualquier institución, en cualquier organización, pues debe haber una programación, debe haber una organización para que tengamos el inicio y tengamos un fin, es decir, tengamos la base, el origen, pero hacia dónde debemos conducir estas acciones a fin de generar la satisfacción del interés general. Obviamente, esta organización o programación pues está basada evidentemente en las políticas que para el logro de los objetivos y prioridades de la planeación nacional haya desarrollado el Ejecutivo Federal. Es bien sabido que todas las presidencias y también a nivel estatal las gubernaturas y en el ámbito municipal los ayuntamientos ejecutan el llamado plan de desarrollo. Obviamente, plan nacional de desarrollo, plan estatal de desarrollo, plan municipal de desarrollo, dependiendo el límite geográfico y el poder político de qué se trate, que justamente es con base en estas políticas públicas que quien encabece la titularidad del Ejecutivo Federal plantea realizar. Estas políticas públicas en un primer momento son planteadas desde las campañas políticas de quienes aspiran a ocupar el cargo del presidente o presidenta de la República, de las gubernaturas y de los ayuntamientos. Estas políticas públicas, insisto que su origen son estas propuestas de campaña y que una vez que han tomado posesión del cargo, pues ya en un plan ya más estructurado, más formal, pues ponen las bases o sientan las bases precisamente para que la federación, el estado o el municipio vaya interactuando y vaya logrando este desarrollo, siempre buscando la satisfacción del interés general. Esto es muy importante y que evidentemente la primera forma de organizarse o programarse es esta división de trabajo. Y en un primer momento, insisto, tenemos la organización centralizada y por otra parte la organización paraestatal. La ley orgánica de la Administración Pública Federal nos dice en su artículo 80 que a fin de que se puedan llevar a efecto la intervención del Ejecutivo Federal en operación de las entidades paraestatales, el presidente de la República los va a agrupar por sectores definidos, que es lo que platicábamos hace un ratito. Esto es, dependiendo la materia o el objetivo que persiga una determinada rama, ahí se van a agrupar un grupo de instituciones o organizaciones y que estas se les conoce como sectorización. Esto, insisto, considerando el objeto de cada una de dichas entidades en relación, obviamente, con la esfera de competencia que, conforme a las leyes, pues les van distribuyendo a cada una de las secretarías de Estado. Por eso es importante, jóvenes, que identifiquen a todas las secretarías de Estado y que de manera general sepamos cuál es su objetivo o su finalidad de cada una de ellas. Esto es, quizás algunas sean muy obvias, como la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Cultura, pero a lo mejor otras no sean tan claras y no las tengamos tan claras. Por ello es muy importante que nosotros podamos identificar con un concepto muy sencillo de cuál es el objetivo de cada una de ellas, porque a partir precisamente de este objetivo que tiene cada una de ellas, podemos ir agrupando o sectorizando a estas instituciones, insisto, a partir de las atribuciones que cada una de las secretarías tiene que la ley misma les señala. Hay muchos conceptos respecto a la sectorización, pero que nos refieren, que es el acto jurídico administrativo mediante el cual el presidente de la República determina el agrupamiento de un conjunto de entidades paraestatales bajo la coordinación del titular de una secretaría.
Esto es, así como hablamos en su momento que había un órgano centralizado y que de esta dependían los órganos desconcentrados, aquí si bien no existe una subordinación directa, como sí la hay en la desconcentración, lo cierto es que existe una organización o coordinación de actividades tomando como base, obviamente, el sector o el cabeza de sector, que en este caso es la Secretaría de Estado. Esto, evidentemente, es sin duda alguna un sistema de trabajo que está cumplimentado de alguna otra manera. Ahora, quien coordine este sector, pues tiene a su cargo diferentes actividades y tareas fundamentales. La primera establece políticas de desarrollo, como ya lo hemos platicado. Es fundamental que el presidente de la República, a través de las políticas públicas que quiere implementar en su gestión, pues obviamente estas políticas estén bien definidas. Y el primer punto de partida, evidentemente, es el órgano central, esto es la Secretaría de Estado. De ahí que cada Secretaría de Estado, quien es al final de cuentas quien coordina el sector determinado, pues va a establecer estas políticas públicas de desarrollo. También, evidentemente, coordina la programación y la presupuestación de cada una de las actividades, ¿ok? Ya veremos un poquito más adelante de qué se trata. Obviamente, al ser cabeza de serie o cabeza de sector, pues conoce toda la operación de estas políticas públicas y de las acciones que se van a realizar. Obviamente evalúa los resultados y también participa en los órganos de gobierno de las entidades paraestatales que están agrupadas evidentemente en el sector que está a su cargo. Esto es, la Secretaría de Estado, los órganos centrales siguen siendo el órgano principal y ejecutor de las políticas públicas del titular en este caso, del poder ejecutivo a nivel federal. Pero esto mismo está reproducido a nivel estatal y también en su momento a nivel municipal. La sectorización, por ende, debemos entender que no implica, si bien, insisto, existe una cabeza de serie, una cabeza de sector, y que existe ahí una coordinación de acciones y de actividades, no implica de ninguna manera que estén completamente subordinadas a la acción del órgano central. Al contrario, estas figuras paraestatales mantienen su propia personalidad jurídica, es decir, tienen sus propias normas, tienen sus propias directrices, tienen sus propios directivos, ¿verdad? También conservan su autonomía no solamente patrimonial, es muy importante, sino también una autonomía técnica, una autonomía administrativa, una autonomía operativa, esto es, tienen una autonomía de gestión. Cierto es, al formar parte de la administración pública, quien lidera esta administración, pues es evidente el presidente de la República, o el gobernador o gobernadora de un estado, o el ayuntamiento. En ese sentido, pues es evidente que sí se tenga que tener esta rectoría de la organización y de la administración, pero de ninguna manera en el ámbito paraestatal pierden esta autonomía, insisto, esta autonomía sobre todo de gestión que implica la operatividad del organismo de que se trata. Pero también, insisto, deben compaginar, deben compatibilizar, ¿no?, todos los objetivos, todas las metas con las del sector en su conjunto. Esto es, no son entes aislados de la administración pública, no son entes ermitaños o que pues ahí están
de manera autónoma, ¿no? Al contrario, forman parte, en este caso, el órgano que se trate, ¿no? Insisto, si hablamos de a nivel federal, si hablamos a nivel estatal o a nivel municipal, si bien son instituciones o organizaciones que tienen esta autonomía a la que hemos hecho referencia, ello no implica de ninguna manera que puedan irse por la libre, sino que tienen que tener sus acciones ajustadas a estos objetivos o a estas metas dependiendo del sector en que se encuentre. Bien, finalmente, y que esto es lo más importante para ya entrar un poquito en materia, la administración pública paraestatal pueden ser de tres tipos. Pueden ser organismos descentralizados, pueden ser empresas de participación estatal o pueden ser fideicomisos públicos. Esto con base en lo que establece la misma Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Vuelvo a insistir que el esquema de la Administración Pública Federal es, digamos, un símil a nivel estatal y también a nivel municipal, de tal suerte que si bien la fundamentación a la cual nos estamos haciendo referencia sea en el ámbito federal, también en Quintana Roo, como en cualquier entidad federativa, existe una fundamentación constitucional y legal respecto a la administración pública paraestatal. Entonces, hay tres tipos de órganos paraestatales. Pueden ser descentralizados, pueden ser empresas de participación estatal y pueden ser fideicomisos. Seguramente ustedes en su andar jurídico han escuchado, ¿no? Es la paraestatal. Pues sí, es una paraestatal, pero puede ser un órgano descentralizado, puede ser una empresa de participación estatal o puede ser un fideicomiso público. Y aquí pues nos vamos a detener para ir estudiando poco a poco y que ustedes logren comprender esta división. Lo decía en la primera clase, que la complejidad de la administración pública en México, porque de entrada son tres órdenes de gobierno y hablando específicamente de uno, por ejemplo a nivel federal, ya hablamos de los órganos centralizados y son un mundo de instituciones, ¿no? Por ahí 19, 20 secretarías, más consejería jurídica, más esto. Pero luego podemos hablar de los órganos desconcentrados. Yo les puse ahí unos ejemplos, pero hay muchos más. Y ahorita hablaremos de órganos descentralizados, de tal suerte de que seguramente ustedes se podrán topar con diferentes instituciones y que seguramente sabrán a qué se dedica, pero desconocemos cuál es el origen, es decir, si son centralizadas, si son desconcentradas o son descentralizadas. Más adelante hablaremos de los fideicomisos públicos, hablaremos de las empresas de participación estatal e incluso de los organismos autónomos. Cada una de ellas tiene calidades diferentes y características diferentes y lo importante del estudio dentro de esta materia de la administración pública es que podamos ir identificando cada una de ellas. Bien, el tema de la descentralización, digámoslo de esta manera, para algunos autores es distribuir o reubicar en diversos puntos aquellas cosas que son susceptibles de reunirse en un centro o en un lugar común. Es decir, si bien pudiera generarse por una sola institución, en este caso la Secretaría de Educación Pública, pues lo que buscamos con la descentralización es que otras áreas o otras instituciones también lleven a cabo estas actividades, pero que en algún punto puedan compaginar. En ese sentido, podemos hablar de diferentes formas de descentralización. Podríamos hablar de una descentralización económica o social, política, incluso administrativa. Para efectos de la clase, nos vamos obviamente a tener a la descentralización administrativa, que es lo que nos ocupa. Para el doctor Jorge Fernández Ruiz, otro de los expertos en materia de derecho administrativo, nos dice que la descentralización propende a transferir de un determinado centro
de control o de toma de decisiones un conjunto de atribuciones, de facultades, de funciones, de recursos y de cualquier tipo de actividades a favor de otros entes, de otras instituciones, órganos, o como le quieran llamar, o incluso, ya sea por regiones, que se encuentran respecto del centro. Esto es, cuando hablábamos de la organización desconcentrada, decíamos que les dábamos o les delegábamos ciertas funciones limitadas, pero que seguían existiendo este nexo de jerarquía o de subordinación. En el caso específico de la descentralización, si bien pueden compaginar en un punto, en un centro de acciones, lo cierto es que estas figuras ya no tienen una subordinación directa con en este caso, con el órgano central. Es decir, no es, no es una cuestión de jerarquía. Vuelvo a insistir, todas las instituciones u organizaciones de la administración pública deben estar alineadas a las políticas públicas de, pues en este caso, del presidente de la República, ¿no? Porque él es el titular, el responsable, valga la expresión, de ejecutar estas políticas. Pero estas acciones las tiene que dividir. Por lo tanto, sigue habiendo esta parte de cierta subordinación, porque se insiste, no pueden ir a andar sueltos, ni por lo menos, pero no tienen ya, en el tema de la descentralización, no tienen una relación de jerarquía, es decir, no le rinden cuentas de manera directa. Cierto es, insisto, se ponen a trabajar de manera coordinada, de manera organizada, para precisamente lograr el fin último, que es la satisfacción general, con base en las políticas públicas que desde el órgano central, en este caso el Poder Ejecutivo, se emanen. Pero en el caso de la organización descentralizada, pues no tiene esta relación a la que hacemos alusión. Bien, para el maestro Jorge Fernández Ruiz, esta descentralización administrativa es aquella en la que se le confiere personalidad jurídica propia a ciertos entes a los que se les otorga relativa autonomía respecto precisamente del órgano central. Obviamente, ello con el objetivo de entregarles, encargarles, depositarles, trasladarle la realización de actividades administrativas, ¿no? Entonces, ya existe una mayor desvinculación con el órgano central, ya se les da ciertas actividades y las facultades son un poquito más ampliadas, no solamente en el tema de decisiones, incluso en el tema del presupuesto, en el tema de la operatividad, en el tema de la gestión de que se trata. ¿Cuáles son las características que tienen estos órganos denominados descentralizados? Primero que nada, se crean por ley, por decreto legislativo o por un decreto presidencial. Esto es, tiene que haber un pronunciamiento legal que conste en un documento su creación. Y esta creación, obviamente, ahí se van a establecer cuáles son las calidades que tiene cada cual. Entonces, todos los órganos descentralizados tienen un documento jurídico, ya sea en ley o por decreto, en el cual consta el día de su creación, cuál es el objetivo de esta institución, cómo se conforma esta institución, cuáles son las facultades que tiene esta institución. Por ende, también tiene o goza de personalidad jurídica. Tiene un nombre, y vamos a decirlo de esta manera, un nombre y apellido la institución. Surge de un documento jurídico que puede ser, insisto,
dado por el Poder Legislativo o también por el Poder Ejecutivo. Por supuesto, al ser órganos que están desvinculados en mayor medida del órgano central, pues tienen o cuentan con sus propios patrimonios, es decir, sus propios recursos financieros y en el cual pueden realizar las actividades para el cumplimiento de sus fines. Cada una de las organizaciones descentralizadas tienen o cumplen con la realización de una actividad técnica. Y ahorita vamos a explicar un poquito a qué se refiere con estas actividades técnicas. También es muy importante que todas la organización descentralizada cuentan con un estatuto y una regulación específica. A diferencia del órgano desconcentrado, cuya normatividad es exactamente la misma que el órgano central y que en el ámbito de sus atribuciones, competencias o demarcación territorial le competen ciertas facultades, aquí en la descentralización, cada uno de estos órganos descentralizados tiene su propio estatuto, tiene su propia reglamentación, tiene su propia normatividad que las regula de manera específica en cada una de sus actividades. Y también, evidentemente, no pierde esta tutela y vigilancia de la administración central. Vuelvo a insistir, no se trata de órganos que se escapan de la esfera en este caso del Poder Ejecutivo, al contrario, todas forman parte de ellas, unas más directas que otras, pero todas con el mismo fin, con base precisamente en estas políticas públicas a las que hemos hecho referencia y que cada gestión presidencial, de gubernatura o de municipal se ponen sobre la mesa y es justamente la vía en la cual transita el gobierno de que se trata. Esta actividad técnica a la que hemos hecho referencia significa que pueda ser la prestación de un servicio público o la prestación de un servicio social. Pudiera ser también esta actividad técnica como la explotación de bienes o recursos que son obviamente propiedad de la nación, en el caso de las entidades federativas, de los estados o de los municipios. Pudiera también considerarse esta actividad técnica como una investigación científica y tecnológica que también pudieran considerarse como parte de esta actividad técnica y, por supuesto, en la obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia social o de seguridad social. Es decir, la actividad técnica a la que hace referencia la ley, bueno, pudieran ser de diferentes maneras, de tal suerte que hay órganos descentralizados que se dedican a la prestación de un servicio público, ya lo veremos más adelante, o a la prestación de un servicio social, a la explotación de bienes o recursos, o incluso órganos descentralizados que se dedican a la investigación científica o tecnológica y también, por supuesto, ya sea a la obtención o aplicación de recursos que tengan que ver ya sea con la asistencia social o con la misma seguridad social. Ya veremos más adelante cómo el ISSSTE, el Seguro Social, que son, digámoslo de esta manera, el ejemplo claro de ello. Bien, ya visto el concepto que nos da la doctrina respecto a la organización descentralizada, el artículo 45, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal nos dice que son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal que tienen personalidad jurídica y patrimonios propios y que cualquiera que sea la estructura legal que adopten. Este concepto que está acuñado en el artículo 45 de la Ley Orgánica, pues es básicamente lo que decía el maestro Ruiz, ¿no? Fernández Ruiz, en cuanto a cuáles son los elementos o características que deben contar los organismos descentralizados. Y que básicamente es que pues, son creados y su creación
consta en un documento jurídico. Este documento jurídico tiene que ser sí o sí, ya sea por el Poder Legislativo o por el Poder Ejecutivo, que tienen la personalidad jurídica, lo cual implica que tienen su propia normatividad específica, que tienen o cuentan con su propio patrimonio, sus patrimonios propios, perdón, y la estructura legal pues, pudiera ser diversa, pero el hecho de estar o constar en un decreto o en una ley los hace, digamos, parte como de estos organismos descentralizados. El artículo 14 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, como les decía hace un rato, todos los organismos paraestatales tienen su propia normatividad y también existe, en el caso específico, una ley federal que regula las acciones de las entidades paraestatales. Y en ellos, específicamente en el artículo 14, se señala que todos los organismos descentralizados tienen como objeto tres cuestiones. Primero, realizar actividades correspondientes a las áreas estratégicas o prioritarias. Esto es muy importante. Dentro de las políticas públicas o en el plan de desarrollo, sea nacional, estatal o federal, perdón, federal o municipal, pues deben establecer cuáles son las áreas prioritarias a trabajar, a atender, a solucionar, o en su caso, cuáles son estas áreas estratégicas que conforme a su desarrollo van a provocar precisamente mejores condiciones de la sociedad en general. Entonces, obviamente los órganos descentralizados lo que buscan es, primero que nada, pues, la aplicación de estas políticas públicas y con base en este plan de desarrollo, pero deben ponderar, insisto, que sus actividades tienen que ser dedicadas o enfocadas en áreas estratégicas o prioritarias. Y esto obviamente se consigue con una buena programación, con una buena coordinación y por supuesto con una buena organización. Por supuesto, como ya se dijo hace un rato en el tema conceptual, su objetivo es la prestación de un servicio público o de un servicio social. Esto es muy importante y ahorita lo vamos a ver los ejemplos, que todos buscan la prestación precisamente de un servicio, ¿no? Que esta es obviamente ligado. Ya lo hemos platicado y lo hemos dicho, que el fin último de la administración pública siempre va a ser la satisfacción del interés general. Más allá de que en las actividades o en la prestación de este servicio público se pueda obtener un recurso, hablando monetariamente, y que esto obviamente pudiera ser para solventar gastos de operación ordinarios y todas estas circunstancias, lo cierto es que no es prioridad de la administración pública obtener recursos, obtener dividendos, obtener beneficios económicos. Su principal actividad, su principal objetivo es precisamente la satisfacción del interés general en la prestación, entre otros casos, de un servicio público o de un servicio social. Y obviamente también otro de los objetivos que tiene la administración, los órganos descentralizados, es obtener o aplicar estos recursos para fines ya sea de asistencia social o de asistencia, o de seguridad social. Esto, insisto, con base en lo que la misma doctrina nos habla de los órganos descentralizados y que, como estamos viendo, pues tienen asidero precisamente en esta ley federal de entidades paraestatales. Esta misma ley hace referencia que el órgano de gobierno de los organismos descentralizados deberá expedir el estatuto orgánico. ¿Qué significa esto? Todos los organismos descentralizados tienen un órgano de gobierno con independencia de que tengan un titular, un director, un gerente de cada una de estas instituciones. Lo cierto es que el órgano máximo de gobierno de todas las instituciones descentralizadas pues están formados por un grupo de personas cuyo titular presidente de este órgano de gobierno es precisamente el titular de la Secretaría de Estado que corresponda.
que también existe una especie de un órgano de vigilancia integrado por otras personas o figuras jurídicas y que su único objetivo es evidentemente vigilar que las acciones que están realizando cada una de estos organismos descentralizados pues cumplan con la misión y función para el cual fueron destinados. Obviamente, dentro de esta armonización y esta organización de las actividades de los organismos descentralizados, está la implementación o la expedición de su normatividad interna, específicamente su estatuto orgánico. En él se van a establecer las bases de organización, así como las facultades y funciones que correspondan a las distintas áreas que integran el organismo público, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Entonces, de entrada, insisto con este tema de que tienen su propia personalidad jurídica, bueno, pues entonces, en la búsqueda también tienen que integrar su propia normatividad interna. También debemos decir que la administración de estos organismos descentralizados pues estará a cargo de un órgano de gobierno, que este órgano de gobierno, insisto, podrá ser una junta de gobierno o cualquiera o sea su equivalente. También en todos los organismos descentralizados van a tener una dirección general. Normalmente, cuando hablamos de un órgano descentralizado, siempre hablamos del director, ¿no? O la directora general, que es la titular o la que encabeza o el que encabeza este órgano descentralizado. Insisto, él es el representante del organismo de que se trate, pero a la par tiene un órgano de gobierno, que insisto, puede ser una junta de gobierno o una junta general o como se le quiera denominar, pero que está justamente vigilante del actual. Entonces, cuando uno piensa en una organización descentralizada, siempre vamos a tener estas dos figuras jurídicas dentro de la misma: un órgano o junta de gobierno y una dirección general. La dirección general es la que comúnmente nosotros tenemos asociada, porque es justamente quien recae la representación, y que cuando hay temas de promoción, pues, obviamente es el titular el que sale a dar la cara por la institución y es al quien se conoce de la representación legal, digámoslo de esta manera, del órgano descentralizado. Sin embargo, un órgano de gobierno que por lo regular no se ve, no se nota, puesto que su función es justamente la de vigilar las acciones o actividades de este organismo descentralizado. Como habíamos dicho, la Junta de Gobierno o la Junta General, o como se le denomine, será presidida por la persona titular de la coordinadora del sector, y ya habíamos señalado que la coordinadora del sector es justamente quien encabece la Secretaría de Estado del sector que corresponda. Esto es el secretario de Turismo, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Relaciones Exteriores y, bueno, todas estas entidades. Quien tenga la titularidad de estas secretarías también van a tener la titularidad de la Junta de Gobierno de que se trate. Bien, por poner algunos ejemplos, podemos hablar de la Secretaría del Bienestar. Muchos seguramente han escuchado hablar del Instituto Mexicano de la Juventud, o el INJUVE, como se le conoce por sus siglas. También tenemos al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Esto, insisto, por citar tan solo algunos ejemplos de órganos descentralizados en este caso, la Secretaría del Bienestar. Si, por ejemplo, pensamos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pudiéramos pensar en el Servicio Postal Mexicano, Sepromex, o Telecomunicaciones de México, que también pues, se utilizaba mucho hace algunos años. Hoy pues, ha venido un poquito en desuso,
evidentemente por la utilización de la tecnología tan avanzada que tenemos hoy día. Pero bueno, siguen estando en vigencia estas dos instituciones, son parte de la administración pública federal, por ende, forman parte de como organismos descentralizados de la cabeza de sector, que en este caso es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y bueno, en el caso de la educación, específicamente el Colegio de Bachilleres y CONALEP, como se le conoce por sus siglas, es el Colegio Nacional de Educación Profesional y Técnica, pues ellos son órganos descentralizados, organismos descentralizados, que evidentemente por la materia de que se trate, pertenecen a la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Insisto, esto son tan solo algunos ejemplos de órganos descentralizados, y que pudiéramos nosotros ahí tener una lista. Es evidente que ustedes como estudiantes de Derecho, en este caso de la Administración Pública, es muy importante que investiguen cuáles son todas estas instituciones que pertenecen a cada cual para que tengan ustedes la base de saber esta institución, primero, es centralizada, es desconcentrada, es descentralizada, cuál es la calidad que se tiene y dos, saber a qué sector pertenece, ¿no? Quizás aquí los ejemplos, en el caso de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quizás sea muy obvia, y lo mismo pasa con el Colegio de Bachilleres, pero a lo mejor otras, como insisto, como el Instituto Mexicano de la Juventud, pues quizás no tengamos tan claro a qué sector, porque quizás alguien pudiera decir, creo yo que le pertenece más a Secretaría de Cultura, ¿no? No lo sé. Entonces, por esto sí es muy importante que se investigue año con año, tanto a nivel federal como a nivel estatal, se establecen la lista de los organismos que integran la administración pública, ya sea a nivel federal o a nivel estatal. Bien, con esto pues estamos por concluido estos dos temas que vimos el día de hoy, que son básicamente el tema de la organización desconcentrada y también de la administración descentralizada. Es muy importante que estudiemos, que analicemos, que sepamos distinguir cuáles son las características de cada una de ellas y también, muy importante, como lo he mencionado, que sepamos distinguir a qué pertenece cada sector. Bien, en la próxima clase platicaremos de los fideicomisos públicos, de las empresas de participación estatal y también, por supuesto, de los órganos autónomos que son también parte de esta administración pública con una característica evidentemente diferente por la autonomía misma de la institución, pero que finalmente sí forman parte de la administración pública de que se trata.